Rosales. Y bueno, quiero agradecer en nombre de la Escuela de Capacitación Judicial a la doctora Patricia Reyes, jueza penal de Puerto Madryn, quien gentilmente contactó a los organizadores con la doctora Mariana Maldonado, permitiendo así que hoy podamos tenerla como invitada y escuchar su exposición en este octavo encuentro. En lo particular, quiero agradecer a mi distinguido colega, el doctor Martín O'Connor, por permitirme presentarles a ustedes a la doctora Mariana Maldonado. Y también quiero recordarles que el próximo miércoles 14 de diciembre a las 17 horas tendrá lugar el noveno y último encuentro de este año del seminario virtual y permanente de juicios por jurados, que estará en este caso a cargo de la doctora Camila Banfi Saavedra, ministra del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, a continuación y muy brevemente, ante su extenso currículum vitae, señalaré respecto de la doctora Maldonado que es abogada, especialista en Derecho Penal, jueza del Tribunal Oral Criminal número 1 del Departamento Judicial de Morón, provincia de Buenos Aires. Es además presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, profesora universitaria de grado y posgrado, directora de las diplomaturas de juicio por jurados de la Universidad de San Isidro y de Derecho Procesal Penal Acusatorio y Litigación Adversarial de la Universidad Católica de Córdoba y de la Escuela Judicial de la Corte de San Juan. Es investigadora y autora de varias publicaciones jurídicas. La doctora Maldonado habrá de exponer en esta oportunidad sobre las estipulaciones, convenciones o acuerdos probatorios, y finalizada su exposición, como es de costumbre, y por una cuestión de orden, me han solicitado los investigadores, los organizadores, que las preguntas se formulen a través del chat para transmitírselas, en este caso a la doctora Maldonado, y poder así responder esas inquietudes. Ahora sí, Mariana, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Me da un poco de pudor estas presentaciones. Me dan vergüenza, me sigue dando vergüenza. Pero bueno, estoy muy agradecida. Primero, los agradecimientos, por supuesto, a mi amiga Patricia Reyes, que gentilmente me ha invitado a ser parte o a tener mi pequeña intervención en un proceso que siempre me entusiasma. Siempre me entusiasma cuando me invitan a participar en alguna jurisdicción en la que esté empezando a trabajar con el fortalecimiento del sistema procesal constitucional, ¿no? Así que primero, muy agradecida con Patricia, muy agradecida con todos los que se contactaron conmigo para la realización de este pequeño encuentro, Alejandro, Martín, bueno, y a las chicas que me ayudaron también técnicamente, a la escuela por sobre todo. Y bueno, a propuestas de lo que estuvimos hablando tanto con Martín como con Alejandro, la idea era servir como una introductora, por decirlo de alguna manera, de un tema, ¿no? La verdad que somos todos colegas, todos estamos trabajando en este nuevo sistema, un poco más antiguo para nosotros. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires juicio por jurados desde el año 2013, pero no con menos inconvenientes o con diferentes desafíos de lo que va pasando en las prácticas de todos los días. Así que yo digo siempre lo mismo en este tipo de encuentros. Realmente es un encuentro entre colegas, y lo más rico de todo es lo que puede producir el intercambio. O sea, más allá de alguna introducción teórica breve, que voy a autoprometerme que voy a tratar de ser breve, de hablar 15 minutitos, 20 minutitos de la temática, va a ser a modo introductorio, y después podemos ver en ustedes más una provincia, como hablábamos en la previa con Alejandro y demás, que una provincia
que tiene un código que ha sido un código modelo, ¿no? Un código de última generación para lo que son el resto de las jurisdicciones en la Argentina. Así que creo que hay muy buenos litigantes, hay muy buen nivel. Yo he tenido también en algunas propuestas académicas hemos tenido gente de su provincia y realmente se marca una diferencia en preparación de lo que, en comparación, ¿no? Con el resto del país, mucho más ligados a los sistemas escritos, inquisitivos, mucho más arraigados, ¿no? Y mucho más arrastrados a las prácticas, que creo que eso es una gran ventaja que ustedes tienen. Entonces, frente a esta novedad del jurado, ¿no? Esta novedad de este nuevo sistema que puede tener bemoles distintivos, ¿no? Esta lógica de las instrucciones, ¿no? En cumplimiento con la garantía de fundamentación, ¿no? La obligación de la fundamentación y esta audiencia de guardir, ¿no? Esto tan novedoso, ¿no? La audiencia de guardir, que es esta posibilidad de materializar la máxima imparcialidad del órgano de juzgamiento, o sea, todas estas cuestiones novedosas y que tienen otra lógica, como los recursos también que se versan sobre otra lógica entre un veredicto irrecurrible. Eh, Tenemos lo central o lo importante es que o lo más trascendente para todas las prácticas, tiene que ver con que el sistema de jurados y la implementación efectiva del sistema de jurados depura el resto del sistema. Estoy convencida de que empezar a hablar de jurados, este sistema que es como la máxima expresión de los sistemas acusatorios, ¿no? Y me animo a decir sistemas acusatorios adversariales, lo que hace o lo que debería ser o el efecto buscado tiene que ver con la depuración del resto del sistema, ¿no? Nosotros que venimos de sistemas escritos, ¿no? Del sistema continental europeo, que choca y con los parámetros constitucionales, ¿sí? En la lógica de implementación de sistemas acusatorios, ha costado un montón cambiar las prácticas, cambiar las lógicas, cambiar lo aprendido o lo sabido desde nuestra formación académica de grado incluso. Empezamos a cambiar las prácticas hacia un sistema de oralidad. Y un sistema de oralidad que se vicia, de alguna manera, con los resabios del inquisitivo. Entonces, es como una transición de una oralidad ficta, podría decirse, en lo que en algún momento empezaba a haber referencias a presentaciones escritas o seguir con esta lógica del expediente, a lo que ustedes han logrado, este reemplazo de esta herramienta, ¿no? Porque el expediente no dejó de ser una herramienta que fue útil para un determinado sistema, esta nueva herramienta que es la audiencia, ¿sí? En este devenir, ¿no? La audiencia como esta nueva herramienta para trabajar en sistemas. Entiendo que hay alguien que se le abrió el micrófono, ¿no? No alguien que quiera hablar. Pero encantada si quieren interrumpir, yo no tengo ningún problema, más allá de que no quiero desvirtuar la organización, pero yo no tengo problema que abran los micrófonos y hablan y me interrumpen y aportan, por favor, va de suyo. Pero bueno, retomando lo que estaba diciendo, o sea, en esta lógica de empezar a aprender a usar esta nueva herramienta que es la audiencia, que es este ámbito en realidad de encuentro de las partes y de brindar información, ¿no? Las partes para ejercer plenamente el contradictorio y también respetar la inmediación de esa información con respecto al órgano que va a tomar la decisión, se empieza a potenciar, ¿no? A potenciar esta audiencia, la audiencia como una herramienta de trabajo para avanzar y trabajar en sistemas procesales penales. En este contexto, y también de la mano, por lo menos lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, de la mano del jurado, empezamos a potenciar las audiencias preliminares,
¿sí? Nosotros teníamos como que los sistemas acusatorios, el corazón del sistema acusatorio es el juicio, ¿sí? Y en esta lógica, todo caso debía ir a juicio oral. O sea, por lo menos en la provincia de Buenos Aires lo que pasaba era esto, o sea, pensar que todos los casos deberían trabajarse para ir al juicio, o todo se arreglaba en el juicio, todo se depuraba en el juicio. Esto empezó a traer grandes problemas, o sea, no está mal en términos técnicos pensar que el corazón de este proceso es el juicio oral, pero en la lógica de la gestión y de cómo interpretar estos sistemas, estos nuevos sistemas procesales, nos encontramos prácticamente un colapso, ¿no? De todos los casos, la poca discrecionalidad de pensar que todos los casos, bueno, veamos qué pasa en el juicio. Ese era como el lema. Bueno, vemos, ay, esto me parece que es nulo, esto no sé si puede resistir esta teoría jurídica, no sé si puede resistir esta calificación. Bueno, veamos el juicio, vayamos al juicio a ver qué pasa. Este era como la dinámica del pensamiento del operador que pensaba en este acto sublime. Uy, perdón, tengo dos cachorritas. Morita, perdonen, discúlpenme, las vicisitudes de la virtualidad. Tengo una cachorrita que es brava. Una cachorrita de Jack Russell, imagínense lo que es. Bravísima. Inquieta, disculpen. Entonces, Morita, basta. Basta. Entonces, esto empezó a traer estos problemas, perdónenme, empezó a traer estos problemas de... Discúlpenme un segundo. Disculpen. Empezó a traer estos problemas en términos de gestión, de cómo podíamos descomprimir las agendas, porque terminábamos colapsados de juicios. Eso eran sistemas que no daban eficiencia, no daban efectividad, no daban celeridad a los procesos. Entonces empezó a trabajar con un fortalecimiento de las audiencias preliminares. Y es ahí a donde vamos a apuntar hoy, a donde quiero llegar. Hablando de audiencias preliminares, como todas aquellas, primero para romper con el núcleo duro de los sistemas mixtos, ¿no? Donde nosotros seguíamos teniendo una investigación escrita, una investigación desde la lógica del expediente, para llevar esa información a un sistema de oralidad. Era un progreso, no voy a desmerecerlo, era un progreso, pero no era realmente lo que un sistema acusatorio más puro desea, ¿no? Porque lamentablemente la lógica del expediente se transmitía o se mutaba en una oralidad de muy baja calidad, ¿sí? Y casos de muy baja calidad para enfrentar las características de un juicio, la dinámica de un juicio. Entonces, las audiencias preliminares empezó a hacer mucho hincapié en audiencias preliminares como aquellas constitutivas, o sea, se habla de audiencias preliminares como distintiva de aquella del juicio oral, ¿no? Como para hablar de manera excluyente a la del juicio oral. Estas audiencias preliminares empiezan a pensarse primero para medir la calidad de los casos. Estas audiencias empiezan a generar una dinámica en la que puede haber un control de la calidad de los casos, porque toda la investigación termina siendo como una construcción y deconstrucción de mi teoría del caso. Voy avanzando en los hechos que quiero acreditar, la prueba que voy obteniendo o que voy articulando con esos hechos que quiero probar, y obviamente eso va teniendo una repercusión directa en mi teoría jurídica, ¿no? Abastecidos o no los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, en esta construcción y deconstrucción, en estas audiencias preliminares, se empieza a trabajar esto de medir la calidad de los casos, pero fundamentalmente también pensar o sea, que quede de manifiesto los términos de la política criminal deseada por cada jurisdicción, para llevar adelante salidas alternativas, porque justamente este control
y o sea, el ejercicio de la contradicción entre las partes permitía vislumbrar si había casos que realmente no ameritaban llegar al juicio oral, o sea, que podían resolverse de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, mucho más rápida, mucho más acorde a la necesidad, a las necesidades de víctima, victimario y de la sociedad en general, que es lo que Alberto Binder llama, lo voy a resumir, lo dice de una manera más amplia, pero a gestionar el conflicto. ¿No? Empezamos a pensar en estas dinámicas para una gestión del conflicto penal y dar una respuesta a la sociedad mucho más eficiente, efectiva y personalizada, por decirlo de alguna manera, o sea, siendo protagonistas a víctima y victimario, víctima si es que existiere, ¿no? Depende del delito que estemos hablando, víctima física, ¿no? O sociedad en general, y al victimario de dar una solución pronta también para su situación procesal. En este contexto de trabajo de fortalecimiento encontramos la necesidad de hacer mucho hincapié, sobre todo en lo que llamamos la etapa intermedia o la audiencia de control de imputación. ¿Sí? Esta audiencia preliminar al debate, o sea, tenemos como foco o como las principales audiencias que la mayoría de los sistemas contempla, es esta audiencia de formalización de la acusación, que es una audiencia, podría decirse, hasta meramente administrativa, ¿no? Esta formalización poner en conocimiento al acusado de cuáles son los hechos y liminarmente cuál es la evidencia que lo sostiene para empezar una investigación o formalizar un proceso, formalizar el comienzo de un proceso penal, las audiencias de medida de coerción, en las que podemos empezar a trabajar un poquito más fuerte en esta lucha de la prisión preventiva como regla, ¿no? O sea, la litigación y el acercamiento del órgano de juzgamiento con las partes y con los argumentos de las partes, a veces puede fortalecer un poquito esto de despejar la idea de que eso sea solamente la pena en expectativa y la regla la prisión preventiva y empezar a pensar en un sistema más ágil, ¿no? Y, y realmente litigar los riesgos procesales, y esta audiencia de control de imputación que pasa a tener una trascendencia tremenda, sobre todo cuando aparece el sistema de jurados. No les voy a mentir, era una audiencia que existía en los sistemas anteriores, en sistemas de oralidad, en sistemas acusatorios, pero no se pensaba y no se trabajaba de la misma manera existiendo el jurado o no. Es más, en mi provincia es optativa, ¿sí? Ya igual optativa en el código, pero ya hay una acordada de la Corte donde nos obliga a hacerla, porque realmente ahí es donde nosotros empezamos a ver la trascendencia de esta audiencia. Esta audiencia lo que nos permite es justamente hacer como el último control del caso, ¿sí? Que yo tengo, poner blanco sobre negro de cuáles son los hechos que de alguna manera tendría acreditados o sea, concatenado con una evidencia específica y detallada o sea, con la promesa de producirla, ¿no? En el transcurso del juicio, y con una calificación legal o teoría jurídica en este juego armónico de la teoría del caso. Yo digo que es como si fuera el infinito, ¿no? El símbolo del infinito, esta concatenación entre hechos, prueba y derecho, este fortalecimiento de la idea de que nosotros no podemos pensar que tenemos hechos si no hay una evidencia respaldatoria, ¿no? Esto que a veces siempre se hablaba en términos de dogmática y pensamos en una teoría jurídica y después veíamos cómo adaptábamos los hechos y bueno, y más o menos la prueba, pero ahora esto empieza a adquirir centralidad. El tema de la prueba empieza a adquirir centralidad, el tema de la verdad, ¿no? Empieza a adquirir otra lógica y otra centralidad. Y este trabajo exhaustivo sobre la prueba es lo que hoy nos compromete,
¿sí? Porque nosotros tenemos en un sistema de juicio por jurados donde parte de la responsabilidad como operadores es decir, bueno, vamos a tener a 12 ciudadanos que tienen que dejar sus actividades cotidianas, su trabajo, su familia, para abocarse a ejercer una tarea jurisdiccional, ¿sí? En esta idea de la descentralización del poder, ¿no? De descentralizar la jurisdicción. eh, este nuevo modelo, y tenemos que tener en cuenta que esa responsabilidad como operadores nos lleva a llevar casos de calidad, casos donde haya controversia, casos donde realmente amerite llevar adelante un juicio con una logística diferente y la verdad que exige mucho tiempo eh, y una logística, o sea, hay que poner todo el sistema en pos de llevar adelante un juicio por jurados, ¿no? Donde tenés que contar con 12 personas, muchas veces, dependiendo de las jurisdicciones, incluso con suplentes. Entonces, es como una responsabilidad llevar casos de calidad. Pero esto tiene toda esta lógica, o sea, la lógica de la gestión del conflicto, la lógica de medir la calidad de los casos, la lógica de llegar a salidas alternativas más útiles y más y adecuadas al conflicto que yo estoy intentando resolver, y de alguna manera depurar el juicio para definir la controversia. Y acá voy queriendo llegar, tratando de ser respetuosa de la promesa con la que empecé, si no voy a estar faltando a mi palabra, pero en realidad la centralidad del juicio es que el juicio sea limpio, que el juicio sea ágil, y pensando en un sistema de jurados, nosotros tenemos que tratar de de llevarle no solamente prueba de calidad, por eso yo pienso que la audiencia de control lo que hace es de alguna manera un descubrimiento recíproco de la prueba de las partes, porque en realidad el ganar o perder un juicio perder en el sentido, ¿no? Genérico, ¿no? De que se podría decir perder, depende de qué lado de la litigación estemos, eh, tiene que ver con que, no tiene que ver con el ocultamiento de prueba, con llevar al testigo sorpresa, o todas estas cuestiones, porque está muy relacionado con lo histriónico, ¿no? Uno para ese juicio por jurados y dice, ay, yo tengo que estudiar teatro, yo tengo que estudiar oratoria, y no tiene que ver con esto. O sea, la realidad que, primero, nunca los jurados van a tener la culpa, sépanlo. Nunca decir, bueno, mira el jurado, la decisión que tomó. No, señores, nunca el jurado tiene la culpa. El trabajo siempre es culpa del litigante y del órgano jurisdiccional y del juez que dirige. Puede tener o sea, la responsabilidad puede recaer en cualquiera de ellos, pero no en el jurado. No hay malos jurados, hay malos litigantes y puede haber malos operadores. Pero nunca va a ser culpa del jurado una decisión que tenga sesgos de no ser justo, sesgos de que esté mal resuelta. Nunca va a ser culpa de ellos. ¿Y por qué? Porque todo el trabajo del litigante empieza desde muchísimo antes del juicio. Esa es la responsabilidad. La elaboración de la teoría del caso y la defensa del caso en esta audiencia de control es la que empieza, es más, empieza desde el comienzo de la investigación y en cómo yo voy construyendo la teoría del caso, cómo la voy a defender en una audiencia de control, cómo defiendo mi prueba, cómo defiendo mi evidencia, cómo controlo la legalidad de la evidencia de mi contrincante procesal. Eh, Todo eso va a depender del éxito o el fracaso en un juicio, nunca de los jurados. Eso tenemos que ser totalmente conscientes. No es ni culpa de los jurados ni culpa de los testigos, es culpa del litigante. Tenemos que hacernos responsables de esto, o sea, generar esa sensación de responsabilidad. Entonces, en esta audiencia, ¿no? En esta audiencia de control, de alguna manera yo pongo a prueba mi teoría del caso. Yo expongo, y por eso trata de o sea, en realidad este descubrimiento, que yo digo, este descubrimiento de la prueba, el mostrar todas las cartas que tengo como litigante, es lo que de alguna manera asegura el libre ejercicio de la contradicción.
el libre contradictorio, ¿sí? Porque después incluso puede quedar demostrado, no sé, frente a la solidez de la prueba de la fiscalía, puede a lo mejor, en el caso que sea posible, pactar un juicio abreviado y decir, no, yo no tiene sentido que yo vaya a juicio con esto. ¿Por qué? Porque no puede haber controversia, ¿no? Los hechos son palmarios, es mejor negociar un acuerdo de juicio abreviado antes que enfrentar un juicio cuando no hay hechos controvertidos. O sea, la esencia del juicio va a ser esta, tener hechos controvertidos, y ahí vamos a discutir y vamos a pelear credibilidad en la audiencia de debate, ¿sí? Entonces, en esta audiencia de control, que a diferencia de la audiencia de debate, como acabo de decir, lo que vamos a discutir o a valorar va a ser en términos de pertinencia de la prueba, de relevancia de la prueba, o mejor dicho, de relevancia de la evidencia. ¿Sí? Hablo de evidencia cuando es anterior a los tamices del acusatorio, digo yo, que son la oralidad, la inmediación, la contradicción y la publicidad, ¿no? Hablamos de evidencia, pero tiene que ver con que, primero, la idea de que al juicio yo no voy a investigar, al juicio yo voy a acreditar hechos. Entonces, ¿qué hechos voy a acreditar? Los que creo que con esta evidencia voy a poder acreditar. Entonces, en esta audiencia preliminar yo tengo la posibilidad de mostrar mis cartas, como dije, descubrir recíprocamente cuál es la evidencia y trabajar cada uno desde su rol, digo, el fiscal con su deber de objetividad, la defensa con su posibilidad de hacer una defensa activa, con una teoría del caso propia, con una investigación propia, que es a lo que tiende el sistema, o con una defensa pasiva, porque tampoco tiene la obligación de ir con una defensa activa, pero vamos a controlar dos cuestiones fundamentales. La legalidad de la evidencia, ¿sí? Porque como dije, no vamos a investigar al juicio, la depuración de la evidencia se tiene que hacer en etapas preliminares, y la relevancia y la pertinencia, ¿no? De todo ese bloque de evidencia. Obviamente yo voy a analizar debilidades y fortalezas de mi prueba para llevarlo adelante. Y obviamente voy a descartar incluso la prueba que es muy débil, o sea, no tiene sentido llevar a producirla al juicio. Y me va a ayudar mucho la contradicción. O sea, no solamente esto de mostrar las cartas y esto de poder descubrir recíprocamente la prueba, me ayuda a mí como para defender mi caso, ¿no? En términos de relevancia y de pertinencia, sino que además me va a ayudar este control que me va a hacer la contraparte, me va a marcar mis puntos débiles, me va a permitir un reacomodamiento, ¿se entiende a lo que voy? Me va a permitir ver mis debilidades como para ver qué es lo que yo voy a enfrentar en el juicio. Controlo la calidad de la prueba y obviamente acá viene el tema central de la charla de hoy, pero que discúlpenme si a lo mejor fui muy extensa, pero para mí tenía que ver esta introducción para presentar esta cuestión que es novedosa en nuestros sistemas jurídicos, más allá que es muy cercano al sentido común, si nos lo ponemos a pensar. Yo creo que estos sistemas procesales son los más cercanos al sentido común que los dogmáticos, ¿no? Esta gran novedad que tiene que ver con las estipulaciones, acuerdos probatorios, o como me habías dicho vos, Ale, que le decían ustedes acuerdos probatorios, estipulaciones. Convenciones, acuerdos Convenciones. o estipulaciones. Convenciones probatorias. Gracias, gracias, Ale. Bueno, convenciones probatorias. Bueno, señores, maravilloso. Parece que todos sabemos de qué se trata, ¿no? ¿Qué son los acuerdos probatorios, entonces? Los acuerdos probatorios, como ustedes saben, tienen que ver con acuerdo entre las partes sobre hechos no controvertidos. Ustedes están en un upgrade, ustedes ya están en otro nivel. Pero esto nos sirvió mucho a los bonaerenses para romper de la lógica del sistema mixto a lo que querían incorporar por lectura. Bueno, el sistema federal también lo usa, ¿no? Todo sistema mixto, ¿no? Esto de la incorporación por lectura. ¿Qué es la incorporación por lectura?
sea, copiar y pegar un acta, ¿qué lógica tiene? Que es lo que hacen en los sistemas mixtos, copian y pegan, ¿sí? Un acta, una testimonial, una pericia, copian y pegan, ¿no? Entonces, esto de los acuerdos probatorios empieza a dar luz o a llevar un amigo mío dice esto de que me parece genial, que dice, bueno, esto es como Star Wars, ¿no? No sé si muchos vieron Star Wars, pero dice, bueno, vos tenés el lado de la fuerza, que no es el sistema de jurados, el sistema acusatorio, la oralidad plena, trabajar en audiencias, y de golpe tenés, ¿no? El lado oscuro. El lado oscuro que es el que te arrastra a veces esas prácticas de sistemas escritos o sistemas mixtos, que fue nuestra formación, o creo que de la mayoría. No se me hagan los jóvenes todavía tampoco, en nuestras formaciones de grado, ¿no? Entonces este lado oscuro es la que quiere incorporar por lectura, en la que piensa en el acta y no en el acto, en la que dice, no, esto es nulo porque falta la firma de uno de los que participó en el acta, y no en el acto, ¿no? O sea, falta una firma en el acta. Bueno, todo este exceso de rigorismo, exceso de formalismo, empieza a caerse a pedazos cuando empezamos a pensar en estas cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos las estipulaciones probatorias. Las estipulaciones probatorias pasan a ser hechos que de alguna manera no estarían controvertidos por las partes. ¿Por qué no estarían controvertidos por las partes? Fíjense que estamos hablando de hechos, no estamos hablando ni de actas, ni de pericias, ni de testimoniales, ¿sí? Estamos hablando de hechos, o sea, empezamos a hablar el lenguaje de los hechos en estos nuevos sistemas. Entonces, hechos no controvertidos. ¿Y por qué no son controvertidos? Porque justamente en este blanco sobre negro, en esta exposición de las pruebas, para ver para ofrecer la prueba que voy a producir en el debate, ¿con qué me encuentro? Con que hay cuestiones que no me interesa discutir. Hay hechos que yo los tengo probados, o creo que los puedo probar en el juicio porque tengo un testigo, porque tengo una pericia, porque tengo alguna información de un ente público, como puede ser no sé, una partida de nacimiento, un documento nacional de identidad, o sea, documental que forma parte de datos o información útil para el caso, pero que no va a ser controvertido por la contraparte. Entonces, ahí nos encontramos con que esto permite mejorar la calidad del juicio, pero por sobre todo lo que permite es, si yo digo, yo tengo este bloque de hechos para acreditar, este bloque de preposiciones fácticas para acreditar en el juicio, con todo este bloque de evidencia. ¿Sí? Todo este bloque de evidencia me va a permitir probar todo este bloque de preposiciones fácticas o de hechos. Si yo muchos de esos hechos no son controvertidos por mi contraparte, no son hechos que afecten la teoría del caso de mi contraparte, lo que va a quedar, y yo los voy sacando, esto lo acuerdo probatoriamente, esto lo acuerdo probatoriamente, esto lo acuerdo probatoriamente, esto lo acuerdo probatoriamente, ¿qué es lo que me va a quedar? Lo controvertido. Entonces, hay que potenciar el uso de acuerdos probatorios. No solamente porque evita la producción de prueba irrelevante para la teoría del caso de las partes. O sea, importante porque forma parte del bloque de información que tienen que conocer el órgano jurisdiccional, pero irrelevante para perder tiempo en producirla. No sé si soy clara. Entonces eso no me permite ahorrar tiempo, darle agilidad al juicio, pero fundamentalmente, y la parte de atrás, la parte que no se ve y que es importantísima, es que fija la controversia. Deja bien en claro, cuando yo hago los acuerdos probatorios, me deja muy en claro, es como dar el pasito para atrás, ¿no? Viene y dice, bueno, de un paso al frente el que y bueno, y dan un pasito para atrás y quedan en evidencia qué es lo controvertido. Entonces ayuda muchísimo a la calidad del juicio e identifica los ejes de la controversia. Obviamente esto que va a exigir una total proactividad del juez, y acá empezamos en esto de los roles,
a pensar en, no confundir la proactividad del juez con la imparcialidad del juez. O sea, el juez puede colaborar en proponer, bueno, no sé si proponer acuerdos probatorios, porque eso creo que es tarea de las partes, ¿no? Pero sí incentivar a que ellas lo hagan. O sea, la proactividad del juez, incentivar que lo hagan porque eso le va a ayudar al juez a visualizar cuál es la controversia del juicio y qué es lo que se va a discutir en el juicio. Y esto es ganancia para el juez, que va a dirigir el debate, y es ganancia para las partes porque identifican qué es lo que van a discutir. Entonces los ayuda mucho para conducir sus interrogatorios, para preparar sus alegatos, conducir sus interrogatorios, preparar sus contraexámenes, sus contrainterrogatorios. Bien trabajado es ganancia para todos, ¿no? Lo piola, ¿no? Que tiene esto del juicio por jurados, que esto es en realidad una figura que viene con el juicio por jurados, yo no le encuentro impedimento para que también forme parte de los juicios técnicos, porque en definitiva, ¿cuál es el fundamento para decir, bueno, no, yo en juicios técnicos no acuerdo probatoriamente? Porque es algo que está estipulado para jurados. ¿Y cuál es la diferencia? Yo no encuentro, y he tenido discusiones con algunos colegas de mi jurisdicción, yo no encuentro impedimento para que esta lógica, que es tan útil, tan productiva, no se pueda utilizar para los juicios técnicos también. Por eso yo digo que el juicio por jurados depura, ¿sí? Porque tiene un montón de herramientas que son propias del jurado, que vinieron con el jurado, pero que son muy útiles también para depurar los juicios técnicos y llegar a juicios técnicos también de alta calidad. Y, y acá empezamos a pensar una de las cuestiones, no tengo la respuesta de lo que voy a decir. No tengo la respuesta, o sea, eh, tengo una postura tomada y la he escrito, ¿no? Hace muy poquito salió este año publicado un código comentado de Hammurabi de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero lo bueno de ese código es que da esta nueva visión del acusatorio, ¿no? Es decir, bueno, es como que invita a pensar a todo el sistema procesal bonaerense, que está muy lejos de lo que es el chubutense, ustedes tienen que estar muy orgullosos, pero empieza a pensar esta lógica de decir, bueno, el jurado empapó y hizo un efecto cascada en el resto del procedimiento. Lo escribí, pero obviamente no es unánime, la doctrina no es pacífica en este sentido. Y también por eso lo traigo acá a esta reunión, en pensar hasta qué punto debe haber o no un control jurisdiccional sobre los acuerdos probatorios. ¿Sí? O sea, está claro el concepto de acuerdos probatorios, hechos no controvertidos. Yo presento documentación, por ejemplo, yo tengo una partida de nacimiento, ¿sí? Entonces, no es que yo, como en los sistemas mixtos, digo, bueno, la partida de nacimiento se copio y pego en la sentencia el contenido de la partida de nacimiento. No, no, no. Yo, a través de la partida de nacimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a estipular qué es lo que me sirve a mí de esa información. Por ejemplo, un abuso sexual a un menor, ¿sí? Entonces, con la partida de nacimiento, yo acredito que fulanita de tal, tenía tantos años al momento de los hechos, tenía tal edad al momento de los hechos. Y eso me trae una consecuencia directa para la configuración del tipo, ¿no? Menor de 13 años. Entonces, yo no estoy estipulando la partida de nacimiento. Yo lo que estipulo son hechos a través de la información que obtengo de esa documentación. No sé si soy clara en lo que estoy diciendo. Entonces, primero tener esta lógica, ¿no? De que lo que yo estipulo es información, o sea, uso esa información y la transformo, eh, como decía un amigo mío, es como un trabajo de alquimia, un trabajo de alquimista, ¿no? De decir, bueno, transformo toda esa información en hechos, ¿sí? Cuando no son controvertidos, los estipulo. Cuando son controvertidos, voy a producir esa prueba
en el debate. Entonces mi pregunta es, que la pongo sobre la mesa, es hasta qué punto, primero si hay un control jurisdiccional, ¿sí? Si debe ejercerse un control jurisdiccional o no sobre las estipulaciones. ¿Cuáles son las posturas? ¿Cuáles serían las posturas? Postura 1. En un sistema acusatorio puro son las partes las que brindan la información, las que hacen los pedidos y el juez, en su rol de imparcialidad, nunca puede ir más allá, no puede meterse en el rol de las partes. Las partes quieren estipular, el juez no tiene nada que hacer, debe aceptar esa estipulación porque es un acuerdo entre fiscal y defensor, entre acusación y defensa, si es que hay varias o hay querellantes o lo que sea. Es una estipulación, vamos para adelante, no me puedo meter como juez. Ahora yo les pregunto dos cosas. ¿Es tan así? ¿Puede ser tan así de que para qué? O sea, si hay un juez que va a llevar adelante una audiencia de control, o mismo porque estipular también se puede estipular en el juicio, ¿no? No hay óbice para que se estipule también en el contexto del juicio, depende cómo se vaya sucediendo el juicio. Pero vamos a esta audiencia de control. Este juez que va a decir, esta prueba es pertinente, no es pertinente, es relevante, no es relevante, es legal, no es legal. ¿Puede en el acuerdo probatorio decir, no me meto? ¿O ejerce un control sobre esa estipulación? Esa es una de las posturas. Segunda de las cuestiones que pueden suscitarse en la práctica y que podemos llegar a tener diferentes interpretaciones. ¿Puede el juez aceptar una estipulación cuando no hay una documentación respaldatoria de esos hechos que quieren dar las partes por acreditado? ¿La necesito? ¿La exijo? ¿No la exijo? Bueno, yo creo que esto es más para debate tipo Ateneo. Yo les voy a adelantar mi postura y espero que no estén de acuerdo conmigo, a ver si me convencen de otra cosa o si fortalecen mi postura, ¿no? Porque estas son las dos cuestiones cuando uno trae estas cosas a la discusión o al intercambio más que a la discusión. Yo no creo que puedan hacerse estipulaciones si yo no tengo una documentación respaldatoria. O sea, si no es algo muy intrascendente directamente. Pero yo creo que el juez que lleva a cabo, que lleva adelante la audiencia de control de la imputación, frente al acuerdo probatorio, o sea, así como hace un control de la relevancia de la prueba con documentación, o sea, de la misma manera, el litigante debe decir, bueno, nosotros vamos a acordar probatoriamente que fulanita de tal tenía tal edad al momento de los hechos porque surge de esta partida de nacimiento que aportó al órgano jurisdiccional. O sea, también, por ejemplo, la relevancia que puede tener algún dictamen que tenga rigor científico, ¿sí? Porque a lo mejor no es lo mismo que yo diga, eh, Juan Pérez estaba bajo los efectos del alcohol, ¿sí? Esa es una estipulación al momento de los hechos, a que yo diga, Juan Pérez tenía un dosaje de alcohol en sangre superior al legalmente permitido, por ejemplo. Para yo decir que Juan Pérez, que son dos preposiciones fácticas, ¿no? Diferentes, pero son preposiciones fácticas al fin. Yo para decir que, o como juez aceptar como acuerdo probatorio, como estipulación, que Juan Pérez tenía un dosaje de alcohol en sangre superior al legalmente permitido, señoras y señores, yo voy a exigir una pericia. O sea, yo no puedo hacer lugar, es una opinión personal, está sujeto al intercambio, ¿no? Desde ya lo adelanto, porque no es pacífico esto. Porque he tenido colegas que me han dicho, no, si las partes estipulan que ese polvito blanco es cocaína, vos no tenés nada que hacer como juez. Y yo le digo, disculpen señores, pero este polvito blanco puede ser cualquier cosa, porque para mí, para decir que eso es cocaína, exige una evidencia respaldatoria
respaldatoria que me acredite que científicamente ese polvito secuestrado en poder del acusado es cocaína, ¿sí? Que esté demostrado científicamente. O la causal de muerte. ¿Por qué les digo esto? Y ahora hablando desde lo más llano y desde lo más coloquial posible, ¿no? Porque esto creo que es lo rico. Porque el resto, lo teórico, lo dogmático, leen artículos, para eso están las revistas jurídicas y hay publicaciones maravillosas y mucho más ricas de lo que yo acabo de compartirles. Porque estas son las cosas que nos pueden pasar en la práctica. Entonces, acá es donde uno dice, bueno, todo este mito sobre la verdad, ¿no? Y que es la verdad procesal o la verdad real y toda esta cuestión filosófica que podemos hablar sobre la verdad. Pero en realidad yo como juez, yo puedo permitir que le den al jurado información que yo no tenga acreditada en audiencias preliminares. Decirle, bueno, esto no lo vamos a discutir, esto pasó, esta es la verdad de los hechos. Que esto es cocaína, o que esta persona se murió de un paro cardíaco. ¿Yo puedo avalar como juez que se le dé esa información al jurado cuando yo no lo tuve acreditado con una evidencia que me lo respalde? ¿Con una documentación respaldatoria, con determinado rigor científico? Entonces, esto es, de alguna manera, estoy vislumbrando cuál es mi postura, pero creo que esto también tiene que formar parte del intercambio que podemos tener ahora. Pero bueno, creo que hay mucho camino por recorrer en este sentido. Creo que el tema de las estipulaciones son necesarias para concluir. Quiero dejar estos disparadores para ver qué surge de las preguntas. Si están de acuerdo conmigo o no, obviamente, de eso se trata. Pero yo creo que centralmente las estipulaciones no solamente son posibles, sino que son necesarias y sumamente útiles en estos sistemas, que dejan fijada la controversia, que agilizan el debate, que depuran el juicio, que ayudan a las partes a reorganizar la producción de la prueba y sus teorías del caso. Y creo que es algo que no solamente debe darse en sistemas de jurados, sino que debe darse también en sistemas de juicios técnicos, ¿sí? Después el tema, cómo se dan en la práctica las estipulaciones, cómo se ponen en conocimiento del órgano de juzgamiento, hablando del jurado, eso ya va a ser materia de litigación, o sea, las partes pueden elegir darlas ellas o le pueden pedir que sea el juez que las dé al comienzo del juicio en el contexto de las instrucciones, ¿sí? Así que eso no amerita demasiada crisis, ¿no? Ahora sí creo que el punto de discusión tiene que ver con el nivel de exigencia y el nivel de control que hace el juez técnico de las estipulaciones en las audiencias de control. Así que bueno, muchísimas gracias. Creo que me excedí un poquito de los 15 o 20 minutos que iba a hablar. Les pido disculpas. Pero bueno, espero haber sido clara y espero haber servido de disparador para dudas o cuestiones que surjan o que hayan surgido en las prácticas. Bueno, Mariana, muchas gracias. Sí, ahora vamos a abrir, si eventualmente quieren formular algún tipo de pregunta, les pido que la hagan por escrito, por lo menos así como les decía anteriormente, me lo señalaron los organizadores. La veo ahora la doctora Reyes, no la había visto antes. Sí, ahí la veo. Así que, doctora, me recomendaron que agradezca la colaboración, su colaboración, para que nosotros hoy tengamos el gusto de escucharla a Mariana. Y bueno, lo hago nuevamente, doctora Reyes, muchísimas gracias. Bueno, mientras van formulando las preguntas, yo quiero tomar alguna de tus palabras, Mariana. Vos hablabas de un juicio limpio, ágil, y hablabas también de potenciar el uso de acuerdos probatorios. Esas fueron tus expresiones. Yo digo, estas estipulaciones, de acuerdo con tu experiencia,
¿Vos viste algún tipo de evolución sobre la posición que asumieron las partes a la hora de llegar a acuerdos probatorios desde que se implementó el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires hasta el actual? Te explico, o sea, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué esta pregunta? Yo, generalmente, lo que es mi experiencia particular, veo con este sistema, todavía no tenemos, o sea, todavía no se ha realizado ningún juicio por jurados, pero en nuestra provincia, pero lo que yo veo que las partes en nuestro sistema actual no son muy proclives a realizar convenciones probatorias. Incluso a veces temen, por ejemplo, no sé, el Ministerio Público Fiscal propone una serie de testigos, por ejemplo, policiales, para acreditar o algún hecho en particular, y a veces, bueno, el personal no concurre, entonces ellos de alguna manera quieren asegurarse de probar ese hecho, convocando a más de un testigo que entienden que ellos que es necesario que esté presente por si falla alguno de ellos. Entonces, concretamente la pregunta es, si vos notás que ha habido una evolución, tomando estas palabras que vos me decís, un juicio limpio, ágil y potenciar acuerdos probatorios desde que se inició el juicio por jurados en Buenos Aires hasta el actual. Bueno, la verdad, un poco lo que yo decía, mi experiencia, o sea, es como que atrasa a lo que ustedes están acostumbrados a trabajar porque tienen un sistema acusatorio mucho más fuerte que el nuestro, pero sí voy a responder tu pregunta. Nosotros, y un poco lo traté de vislumbrar en la exposición, que nosotros trabajamos con el tema de las incorporaciones por lectura. Entonces, cuando veíamos que la parte no se oponía, la contraparte no se oponía a la incorporación por lectura, ahí el juez incentivaba el acuerdo probatorio. Entonces, ahí, o sea, primero empezaron como a acordar probatoriamente, les costaba pensar en cómo transformar, ¿no? Esto de la alquimia que decía, cómo transformar esa información en preposiciones fácticas, porque eso es el acuerdo probatorio. El acuerdo probatorio no es en la ciudad de escribir un acta de procedimiento, ¿no? Es, digamos, rescatar la información útil para acreditar preposiciones de mi teoría del caso. Entonces, con esta trampita, digo yo, en las prácticas de esta no oposición, o sea, el pedido de incorporación por lectura y la no oposición de la contraparte, los jueces fuimos construyendo los acuerdos probatorios, ¿sí? Pero después se fue como en contra, que empezaron a que nada querían acordar probatoriamente, y eso tenía que ver con, me animo a decirlo, con falta de conocimiento de su evidencia. Falta de conocimiento profundo de su prueba, o sea, no se entrevistaban con los testigos, no se entrevistaban con el personal policial, o sea, el trabajo sobre la evidencia que tiene que hacer el litigante de conocer su prueba, esto de preparar a los testigos, es para justamente poder saber cuál es la calidad de la prueba que yo tengo. Entonces ahí yo puedo ver qué cuestiones puedo estipular y qué cuestiones a lo mejor no me conviene traer al testigo y producirlo en el juicio porque fortalece la credibilidad de mi caso. Entonces, es muy relativo. Hay un montón de cuestiones que se pueden estipular. Hay un montón de cuestiones que se pueden estipular que forman parte sobre todo de la información contenida en la prueba documental de organismos públicos y que nosotros nos está costando, pero yo creo, por temor a quedar, a que en el juicio suceda otra cosa, vire hacia otro lado y yo ya no pueda cuestionar alguna cuestión que me esté perjudicando. Entonces, insisto que esto tiene que ver con inseguridades que genera enfrentar este tipo de juicios, donde cuando lo dijiste, o sea, cuando el jurado tomó conocimiento de algo ya no se lo podés borrar de la mente, donde tenés un jurado que no solamente no puede, no debe dar explicaciones de por qué te creyó a vos como litigante y no a vos, y tuviste más credibilidad vos que vos, no debe dar explicaciones sobre eso. Entonces, todas estas inseguridades generan como un retroceso en esto de la estipulación. La estipulación funciona muy bien cuando vos tenés un caso sólido, tenés un caso bien trabajado, conocés bastante tu prueba.
Entonces, yo creo que tiene que ver con empezar a generar esta práctica y a generar estas rutinas o esta cotidianeidad, ¿no? En trabajar en sistemas juradistas y que nos van a permitir en ese devenir y en ese camino de construcción de prácticas más sanas, estipular mucho más de lo que se hace hoy por hoy. El doctor José Luis Enis, a ver, pregunta, ¿no puede afectar esa exigencia de soporte? Lo A ver, conozco a Enis. Enis es un ex bonaerense, me parece. a ver si está por Hemos ahí. trabajado. Ahí está, ¿cómo está? Qué alegría verte. Con el doctor hemos trabajado en un anteproyecto de reforma del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. Así que es un placer, José. ¿Cómo estás? Bien, iba a negar mi pasado, pero es cierto, soy yo. Bueno, contame, a ver qué pregunta tenés. No, ¿O qué tiene que querés ver con ese. compartir? ¿O qué querés compartir con nosotros? No, Porque no, tiene que ver con ese tema que vos decías, especialmente controvertido. No sé si me escuchan bien ahí. Digo, hasta dónde puede el juez controlar o exigir un soporte de una convención? ¿Y hasta qué punto eso no puede afectar a la defensa? Digo, si el Estado, en ese caso a través de la Fiscalía, es torpe, digamos, si quiere convenir una realidad que al defensor le conviene. ¿Hasta dónde puede el juez decirle, mire, este acuerdo que están haciendo no tiene sustento? Vaya a juicio y pierda. Parece un poco, lo veo un poco difícil de compatibilizar bueno, esa, con la esa es imparcialidad pensada desde el lado de la defensa de juicio, que es uno de los lados de la imparcialidad. exactamente. Esa fue una de las discusiones que he tenido con algunos colegas, porque justamente decir, bueno, o sea, vos le estás dando, vos no le estás exigiendo nada, la parte te lo está proponiendo, la parte maneja, o sea, como derecho a ejercer la contradicción, lo está renunciando voluntariamente, está acordando no controvertir, está acordando no producir esa prueba y darlo por probado. Y en realidad yo lo que creo es que esto ¿por qué me surge? Porque en la provincia de Buenos Aires lo que empezaba a suceder es que no había recursos para hacer las pericias cromatográficas, entonces las partes acordaban que lo encontrado era cocaína, pero no por una cuestión era por una cuestión de que no podían producir la prueba, ¿sí? Entonces, yo creo que el juez es el garante del debido proceso. Entonces, yo no creo poder permitirle al jurado darle información que no tengo acreditado, que es, no, voy a ser medio violenta, pero que es un invento. O sea, que es un invento, que es un acomodamiento de las partes para avanzar. A ver, es controvertido, ¿eh? Yo creo que esto, por eso lo dije, lo presenté en este sentido. No quiere decir que esté mal que lo hagan y que haya jueces que lo acepten de esta manera, ¿eh? Porque es parte de la lógica que vos estás planteando, José. O sea, decir, señores, es mi derecho, yo estoy renunciando a la contradicción. Pensaba eh, el caso inverso, ¿no? Porque en ese caso digo, parecería una convención de un hecho cargoso, pero digo, si al revés, si las partes por falta de prueba estipulan que un arma no funciona, porque no quieren gastar en perito, ¿hasta dónde puede el juez decirle, no, pruébenla? No bueno, me no lo pueden... tienen probado. No lo tienen probado. En realidad, ahí podría ser, porque decir, bueno, no tenemos probado que el arma sea apta. Y ahí sí, y ahí sí, pero es a la inversa, ¿sí? Claro, digo, Ahí, por eso a la inversa es donde yo veo más ahí problemas, puede que después ser. lo vea y diga, che, este arma no la probó nadie en realidad. Están Sí, yo lo acordando que algo que creo, nadie sabe. te entiendo perfectamente, por eso lo pongo sobre la mesa, porque estas son las cuestiones que van a empezar a suceder en los juicios por jurado. Estas son las cuestiones. Yo creo que es casuístico. Yo creo que yo no les puedo decir nunca o siempre. Yo creo que acá es cómo se litigue, cómo lo propongan las partes, qué sea lo que proponen las partes. Y hay veces que yo creo que el juez debería exigir una documentación respaldatoria y hay veces que no sería necesario, como el caso que me estás planteando. ¿Entendés? Pero yo creo que
hay cuestiones que tiene que haber un control jurisdiccional, en cuestiones a veces muy groseras. Por eso no quiero ser categórica en siempre o nunca, ¿no? Pero es muy bueno lo que me estás diciendo, es muy constructivo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que empezar a pensar que puede llegar a pasar, que nos puede llegar a pasar. Me encantó verte, José. Bueno, gracias, Alberto. el doctor Castro pregunta si se advierte que no existen hechos no controvertidos. ¿Es posible que el juez declare por probado esos hechos o dependemos de la voluntad de las partes en ese sentido? Sí, perdón, si hay hechos, Claro, si si se no hay advierte que no hechos, existen hechos no controvertidos, y ¿es bueno, eso posible que el sería juez como un declare? abreviado prácticamente. Eso sería como allanarse. Lo más útil en esos casos es allanarte y hacer un juicio abreviado. O sea, yo digo que el juicio abreviado es como un conjunto de acuerdos probatorios, es decirle, mire, señor juez, no tenemos nada que discutir, no hay nada que discutir, resuelva con esta evidencia, resuelva con esta información a su criterio, porque no hay hechos controvertidos. Y es como un poco lo que decíamos con José, o sea, decir, bueno, es un derecho a la controversia, derecho a controvertir, a controlar esa información. Como todo derecho es renunciable. Entonces, en ese momento, para mí, en esa situación, lo que creo que sería más acorde es hacer un juicio abreviado y no ir a juicio, no llevar a juicio eso directamente. Y ahí tiene toda La, armonía el sistema, ¿no? Toda lógica de decir en esta selección de cómo ser juzgado, ¿no? Un juicio abreviado, un juicio técnico, un juicio por jurado. la doctora Patricia Reyes refiere, estoy de acuerdo con la postura de exigir respaldo científico para aceptar convenciones, puesto que no podemos hablar de una simple verdad consensuada. Establecer bien las proposiciones fácticas ayudaría a las convenciones. Bueno, brillante, como siempre, Patri. O sea, mejor no lo podría decir, yo comparto esa postura. Yo comparto esa postura. Gracias, Patri. La doctora, a ver, Rebori dice, buenas tardes, gracias Mariana, ¿se les da tiempo a las partes para trabajar las estipulaciones probatorias y presentarlas o las trabajan en audiencia? Siempre es de cuando hablamos de litigación hablamos de buenas y malas prácticas, ¿no? Porque insisto con esto de pensarlo en el sentido común. Es de buena práctica y es exigible a la parte o al litigante que vaya preparado a la audiencia. El que más se sorprende en la audiencia es el juez, en realidad, con la información sobre la que va a tener que resolver. Pero en realidad el sistema, en el deber ser, exigiría a la parte ir vastamente preparado. Y en este contexto, o sea, es de buena práctica las conversaciones previas que mantengan las partes, ¿para qué? Para potenciar en la audiencia las discusiones sobre lo que hay que discutir. ¿Sí? Entonces, muchas veces las partes vienen ya con estipulaciones o acuerdos probatorios conversados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero eso no es óbice para que se trabaje. Yo incluso generé una mesa de trabajo para dar esta imagen también de horizontalidad, ¿no? Generé una sala de acuerdos en mi despacho. Entonces traje una mesa ovalada para trabajar estas audiencias en un marco de horizontalidad, ¿no? De decir, bueno, cada uno desde su rol, pero nadie es más que nadie, cada uno desde su rol en un trabajo horizontal, ¿sí? Y se suelen trabajar las estipulaciones también de lo que surja de la litigación. ¿Sí? No sé si fui clara. Pero esto es a lo que responde la desformalización del sistema. ¿Sí? Esto es justamente lo que responde la desformalización. ¿Las podés hacer antes? Sí, es mejor, es de buena práctica, conversalas. ¿Las podés trabajar en la audiencia? Sí, ¿por qué? Porque pueden surgir del litigio. ¿Las podés trabajar en el juicio? Sí, las podés trabajar en el juicio para agilizar y no producir prueba cuando ya de alguna manera tenés cerrado con lo que ya, la prueba que ya se produjo. Esta es la idea de la manera de trabajar. Me parece, La, ¿no? sí, la doctora Fernanda Rebori también señala al respecto si las audiencias preliminares pueden durar varias jornadas. O sea, se puede extender esa audiencia preliminar. Entiendo que Sí, apunta sí. si esas Bueno, estipulaciones es, pueden tratarse, digamos, en
en varias, en varias Sí, etapas, o la audiencia preliminar en sí, ¿no? es otra de las características de la desformalización, que de alguna manera vos a la parte te puede pedir, más en, o sea, es muy, el juicio por jurados es tan trascendente, tan importante llegar bien preparado, que tiene que haber un trabajo de las partes, el trabajo previo tiene que ser tan exhaustivo. Técnicamente tenemos que ser sumamente exigentes. Entonces, en este tren de exigencia, vos tenés que permitirle a la parte trabajar la prueba lo máximo que pueda trabajarse. Todo hablando del deber ser, ¿no? De que el litigante no es que pide seguir trabajándola porque no tuvo tiempo, porque quedó flojito de papeles. No, no, no. Hablamos del deber ser. Hablamos de alguien responsable, alguien que se lo toma con responsabilidad, que llega bien preparada a la audiencia, pero darle esta posibilidad de decir, bueno, trabajar sobre la prueba. Nosotros en la práctica, los primeros juicios por jurados que se han hecho en la provincia, se han trabajado en audiencias, pero hasta las instrucciones las fuimos trabajando mancomunadamente todas las partes, después cada uno desde su rol y ejerciéndolo plenamente. Pero el trabajo es un trabajo en equipo, el juicio por jurados. Es un trabajo en equipo. Y el éxito, como decía, el éxito o el fracaso no va a tener que ver con esto de que yo muestro todo, que me expongo. Justamente en la exposición está donde te fortaleces. Así que yo soy de la idea de trabajar, de hacer cuartos intermedios y seguir trabajando sobre la prueba lo máximo que se pueda, respondiendo a la desformalización que es el espíritu del sistema, pero que asegure llegar al juicio con un caso de calidad. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Sí, Patricia ratifica esto, dice que las partes técnicas tienen que trabajar a conciencia. Por supuesto. ¿Te ha ocurrido, quería hacerte una pregunta, ¿te ha ocurrido desde tu experiencia personal que estas convenciones o alguna de estas convenciones hayan ocurrido ya avanzada la producción de pruebas? Es decir, ya Sí, en el momento de que se sí, está sí, sí. llevando adelante el juicio En el y juicio, sí. las has admitido. Haces Sí. ¿cómo actuaste en ese momento? ¿Qué fue lo que hiciste? No, en realidad, obviamente yo no las propuse, o sea, Ujú. lo que me ha sucedido es que me la han planteado las partes en el juicio. Cuando el devenir del juicio ya tomó un camino, las partes dicen, no, ya no voy a necesitar traer, no es necesario, o sea, lo centralizaron en la prueba de mayor calidad, digamos, y lo demás era como satelital. Entonces dijimos, no, sobre esto le planteamos el acuerdo probatorio, acá está incluso sobre información plasmada en testimoniales, ¿sí? Y que realmente no meritaba traer, no hubo controversia de la parte y se ha estipulado. Sí, 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 tranquilamente. Cuando el juicio está, perdonen la vulgaridad, pero cuando se está cocinado, digamos, ya está bien sentadas las bases y no afectaba a las partes porque habían producido la prueba más importante que tenían. Así que sí, me ha pasado. Correcto. Bueno, la doctora Karina Breckle, jueza de Rawson, pregunta, ¿requiere la presencia obligatoria del imputado en las o las preliminares? Depende, es relativo. O sea, yo hay audiencias que siempre, por ejemplo, si hablamos de las audiencias troncales, ¿no? Estas tres audiencias modelos que yo les propuse, la de formalización, obviamente sí. La audiencia de formalización, sí. Yo hablo de audiencias preliminares en general, ¿no? La de coerción, control de coerción también. Ahora, estas audiencias, yo creo que alguna tiene que estar, o la primera o la última, tiene que estar presente. ¿Pero por qué? Para cumplir el juez con el deber de publicidad. O sea, la realidad que también estas audiencias, uno tiene, yo por lo menos como juez, garante del debido proceso, yo me tengo que asegurar que el imputado sepa cuál es finalmente toda la prueba de cargo que va a haber en su contra, que sepa cuál es toda la evidencia que va a producir la defensa y cuál es la estrategia de su defensa, porque justamente el que tiene el máximo
ejercicio de defensa va a ser él. Mismo si quiere declarar, no quiere declarar, las consecuencias, que después se lo voy a refrescar en el juicio. Pero, o sea, yo me tengo que asegurar el máximo ejercicio de la defensa en juicio y sí o sí en alguna de las audiencias al imputado lo voy a tener. Yo creo que en la última, si hay varias, ¿no? Si no, por lo general es en la primera y a veces se trabajan cuestiones de la prueba que son meramente técnicas y después en la última como para que conozca bien, bueno, esta es la teoría del caso de la acusación, esta es la teoría del caso de tu defensa, tenés algo que decir, tenés algo que agregar, querés mantener conversaciones con tu defensa antes de pasar a la etapa del plenario. Yo creo que es asegurar la defensa en juicio. ¿Alguien más desea formular alguna consulta, Mariana? Mariana, no quiero abusar de tu amabilidad, pero sí necesitamos todo lo que es tu experiencia y para nosotros sería muy enriquecedor que vos nos puedas brindar, si es posible, las instrucciones que hayas hecho, ya sea las instrucciones iniciales, instrucciones finales, también si has realizado acuerdos preparatorios que seguramente va a ser de utilidad para todos nosotros, tal vez se lo puedas hacer llegar a Patricia Sí, por y supuesto. ella a su vez hacernos llegar a todos nosotros a través de la Escuela de Capacitación, como a ustedes les resulte más sencillo. Así que bueno, si puede ser Sí, eso, sí, sí, por supuesto, todo el bueno, material que tengamos y obviamente, bueno, Patricia lo sabe, yo digo Patri a la doctora Reyes porque, bueno, es una amiga, la quiero mucho y bueno, gracias a ella estoy acá, pero bueno, a través de ella o a través de el que quiera, mi correo es para todos. Así que cualquier duda, consulta o material que estén necesitando, yo estoy a plena disposición para que este juicio por jurados chubutense salga de la mejor manera posible. Así que soy una colaboradora en todo lo que pueda hacerles útil, aquí estoy. bueno, Mariana, no, yo no veo, ya hay mucha gente que está agradeciendo desde ya tu exposición. Yo no veo otras consultas, no sé si alguien más quiere formularle alguna consulta a Mariana. Yo lo que sí quiero agradecerte tu clara, enriquecedora exposición y que hayas compartido con nosotros tus conocimientos y valiosa experiencia. Esperamos, hoy hablábamos, contar nuevamente con vos en futuros encuentros. Ojalá tuviésemos la posibilidad de que sea presencial, que podamos verte y, bueno, compartir tu experiencia y tu trabajo y a través tuyo de los operadores de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Así que desde ya muchas gracias, ha sido un placer conocerte y bueno, no sé si no queda nada más. Ah, y perdón, recordarles nuevamente el encuentro de la semana que viene, a las 17 horas, el día miércoles, va a estar allí la doctora Banfi cerrando ya lo que es, digamos, esta etapa de este año, de este seminario que venimos realizando semana a semana. Bueno, Mariana, no sé algo más, si tengo que decir algo más, pero desde ya, nuevamente, muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, no, el placer fue todo mío, así que bueno, muy, muy agradecida. Y bueno, empecemos a trabajar si la escuela lo requiere y está interesado. Podemos hacer unos talleres presenciales que tenemos ya diagramados con un grupo de docentes de máximo nivel. Así que estamos trabajando en todo el país con la implementación. Así que bueno, a disposición para ir, para practicar, para equivocarnos en esos encuentros, que es de lo que se aprende. Así que mejor equivocarnos capacitándonos para hacer el mejor trabajo cuando nos toque trabajar con casos reales. Así que, bueno, un placer haber visto a José. Muchísimas gracias, Patri, por acompañarme y por traerme. Gracias, Mariana. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Ale, gracias, Martín. Y a disposición, ya estamos en contacto. Así que tengan Bueno, muy lindo fin de semana extra large. Feliz Día de la Virgen. Y nos estamos viendo. Sí, cuando bueno, quieran. A igualmente. Un disposición cuando gran quieran. abrazo a todos los colegas. Bueno, adiós. Gracias, Mariana. Un gusto verte de vuelta. Adiós, que estén bien, adiós.